La noche del 2 de noviembre de 1957, el agente A.J. Fowler estaba de guardia nocturna en la comisaría de Levelland, Texas, cuando empezó a recibir llamadas. La primera llegó cerca de las 10:55 de la noche. Un trabajador agrícola llamado Pedro Saucedo y su acompañante José Salas reportaban que algo había descendido hacia su camioneta en la ruta 116, a unos 6 kilómetros al oeste del pueblo. Una luz azul brillante, un objeto en forma de torpedo que se había acercado a alta velocidad. El motor de la camioneta se había apagado, los faros también. Saucedo había saltado de la cabina y tirado al suelo. El objeto pasó sobre la camioneta con un sonido como de trueno y una ráfaga de calor. Cuando se fue, el motor arrancó solo. Fowler lo descartó. Gente que llama por la noche con historias raras. A las 11 de la noche llegó otra llamada. Un hombre reportaba haber encontrado un objeto luminoso posado en la carretera 11 kilómetros al norte de Levelland. Su motor se había apagado al acercarse. Cuando el objeto despegó, el motor volvió a funcionar. A las 12:05 de la mañana, Newell Wright, un estudiante de Texas Tech de 19 años, llamó para reportar que estaba conduciendo a unos 15 kilómetros al este de Levelland cuando el motor de su auto empezó a fallar. El medidor de corriente saltó. El motor se apagó. Los faros también. Cuando bajó para ver qué pasaba, vio un objeto de unos 30 metros de longitud, con forma de huevo, posado directamente en la carretera. Lo observó durante varios minutos. Cuando el objeto ascendió verticalmente, todo volvió a funcionar con normalidad. Wright no había llamado de inmediato por miedo al ridículo. Lo hizo cuando supo que no era el único. Porque no era el único. A la 1:15 de la mañana, un camionero de Waco que estaba en la carretera Oklahoma Flat Road, al noreste de Levelland, llamó desde un teléfono público completamente alterado. Un objeto brillante con forma de huevo. Motor y faros apagados. El objeto ascendió con un rugido. Para ese momento, Fowler tenía patrullas recorriendo el área. El sheriff Weir Clem y su ayudante Pat McCulloch estaban en la carretera cuando, a la 1:30 de la mañana, vieron directamente un objeto oval luminoso que describieron como un atardecer rojo brillante sobre la carretera, que iluminó el pavimento frente a sus ojos durante unos 2 segundos antes de desaparecer. El motor del patrullero falló también. A las 2:15, el jefe de bomberos Ray Jones fue el último testigo oficial. También vio el objeto. También experimentó interferencia en los sistemas de su vehículo. En total, esa noche entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, la comisaría de Levelland recibió 15 llamadas de distintos puntos del condado. 15 grupos de testigos independientes que no se conocían entre sí y que no podían haber coordinado sus testimonios, describiendo el mismo objeto y el mismo efecto en sus vehículos, en un radio de más de 100 kilómetros. Lo que hace al caso de Levelland único en la historia del fenómeno no es la cantidad de avistamientos, es la consistencia del efecto electromagnético. Los motores se apagaban cuando el objeto se acercaba. Los faros se apagaban. Cuando el objeto se iba, todo volvía a funcionar solo. Ese patrón, exactamente ese patrón, se repitió en 15 vehículos de distintos modelos y marcas, conducidos por personas que no se conocían, distribuidas en más de 100 kilómetros de campo. El efecto, o no se produce, o se produce. O el motor se apaga, o no se apaga. No es una cuestión de interpretación ni de percepción. Es una cuestión de ingeniería. Algo en las inmediaciones de ese objeto era capaz de interrumpir el encendido de motores de combustión interna de distintas marcas y modelos de la época. La Fuerza Aérea envió investigadores del proyecto Blue Book. Llegaron al día siguiente, entrevistaron testigos, revisaron el área. La investigación tomó menos de 2 semanas. La conclusión oficial: tormentas eléctricas y rayos globo.
Los meteorólogos que revisaron los registros de esa noche señalaron que no había habido ninguna tormenta eléctrica. El cielo de Levelland esa noche estaba despejado. No había actividad eléctrica de ningún tipo registrada por las estaciones meteorológicas del área. El Dr. J. Allen Hynek, que era el asesor científico del proyecto Blue Book en ese momento, dijo después en sus memorias que el caso de Levelland había sido uno de los más mal manejados en la historia del programa, que la explicación de tormenta eléctrica era inconsistente con los datos meteorológicos, que el número de testigos independientes con la misma descripción del efecto en sus vehículos era de una calidad que justificaba investigación seria, no una explicación de conveniencia emitida en menos de 2 semanas. Hynek era el propio asesor de la Fuerza Aérea. Su crítica al manejo del caso venía desde adentro del sistema. El contexto temporal importa. Era el 2 de noviembre de 1957, 4 semanas después del lanzamiento del Sputnik. El mundo estaba en el pico de ansiedad del inicio de la carrera espacial. La Unión Soviética había lanzado el Sputnik 2 con la perra Laika apenas 1 hora antes de los avistamientos de Levelland. La presión sobre el gobierno norteamericano para no añadir al pánico público con historias de objetos no identificados apagando motores en Texas era real y comprensible. Eso no prueba que la explicación oficial fuera deliberadamente falsa, pero sí crea un contexto en el que la motivación para encontrar una explicación rápida y tranquilizadora era considerable. Lo que queda es esto: 15 grupos de testigos independientes, en una noche, en un radio de más de 100 kilómetros, experimentaron el mismo efecto específico en sus vehículos en presencia del mismo objeto. El sheriff y el jefe de bomberos estaban entre esos testigos. El patrullero del sheriff también perdió el motor. La explicación oficial dice tormenta eléctrica. No había tormenta. El caso de Levelland es el más documentado ejemplo de interferencia electromagnética de vehículos por presencia de un objeto no identificado en la historia del fenómeno. Hynek lo citó como uno de los más importantes. Los investigadores que estudiaron el patrón de interferencias electromagnéticas en casos de este tipo señalaron que Levelland era la referencia central. Lo que recorrió el campo de Texas esa noche de noviembre de 1957 tenía la capacidad de apagar motores. No sabemos qué era, pero 15 grupos de personas lo vieron, y sus motores lo confirman. El noviembre de 1957 no fue solo Levelland. En las semanas siguientes a los avistamientos de Levelland, se registraron otros casos de interferencia electromagnética en vehículos en distintos puntos de los Estados Unidos. En White Sands, Nuevo México, se reportaron interferencias similares. En Elmwood Park, Illinois. En varios puntos del suroeste americano. La concentración de casos con ese tipo específico de efecto en ese período llevó a los investigadores del fenómeno, incluyendo a Hynek, a considerar si había algún patrón operativo que lo explicara. La coincidencia con el inicio de la era espacial, con el lanzamiento del Sputnik y el incremento de actividad en el espacio cercano, fue señalada pero nunca establecida como explicación. Lo que el efecto electromagnético de Levelland establece en términos más amplios es que si el objeto era real y producía ese campo, su tecnología de propulsión o su funcionamiento general generaba un campo electromagnético de suficiente intensidad como para interrumpir los sistemas de ignición de 1957 en un radio de decenas de metros. Ese tipo de campo se llama en los estudios del fenómeno efecto de interferencia electromagnética de vehículos. Y Levelland es el caso de referencia. Los investigadores que estudiaron ese efecto en múltiples casos señalaron que es uno de los elementos más difícilmente explicables mediante hipótesis convencionales. Las alucinaciones no apagan motores. La sugestión no apaga motores. Las condiciones meteorológicas que el Blue Book propuso no existen en ese registro de esa noche. Los motores se apagaron. En 15 vehículos. En más de 100 kilómetros de campo texano. La misma noche. Eso es física, no percepción.
El 29 de enero de 1986, a las 20 horas, un objeto esférico y rojizo cruzó el cielo sobre la ciudad de Dalnegorsk, en el extremo oriental de la Unión Soviética, a unos 500 kilómetros al norte de Vladivostok. Más de 20 testigos lo vieron. No en el mismo punto, no todos juntos, sino dispersos en distintas partes de la ciudad, como ocurre cuando algo cruza el cielo sobre un asentamiento urbano y cada uno lo ve desde donde está. Sus descripciones convergían. Una esfera de color rojo o rojo anaranjado, del tamaño aparente de medio disco lunar visto desde el suelo, que volaba en silencio paralela al suelo a una altura estimada de 700 u 800 metros. Una testigo, B. Kandakov, estimó la velocidad en unos 15 metros por segundo. Lento para un objeto en el cielo, visible durante un tiempo considerable. Cuando el objeto llegó sobre la montaña Izvestkovaya, también conocida como Colina 611 por su altitud en metros, empezó a descender. Los testigos describieron que el objeto saltó o tuvo sacudidas antes del impacto, como si intentara ascender de nuevo y fallara. Algunos dijeron que saltó 2 veces. 2 chicas dijeron que lo vieron saltar 4 veces. Después cayó. Hubo un impacto que algunos testigos describieron como una explosión, aunque sin el sonido característico de una explosión convencional. Y después, fuego. Un fuego que ardió sobre la ladera de la colina durante un período que los testigos estimaron entre algunos minutos y más de 1 hora, con reportes de un halo azul que persistió alrededor de la zona de impacto durante parte de ese tiempo. Algunos testigos reportaron que el objeto hizo intentos de ascender mientras ardía, hasta 6 intentos, antes de que el fuego se apagara. 5 días después, el 3 de febrero, llegó al sitio una expedición científica del lejano oriente soviético, encabezada por Valery Dvushilny, biólogo y coordinador del Comité de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de la Academia de Ciencias de la URSS para esa región. Lo que el equipo encontró en la ladera de la colina 611 fue lo siguiente. Un área de impacto de aproximadamente 2 por 2 metros con evidencia de temperatura extrema, el tocón de un árbol quemado y restos. Los restos eran inusuales. Había pequeñas esferas metálicas de plomo, algunas de pocos milímetros de diámetro, distribuidas en el área de impacto. Había fragmentos de un material que se describió como una malla o tejido extremadamente delgado, compuesto de hilos de cuarzo de 17 micrómetros de grosor trenzados con hilos de oro aún más delgados. Y había fragmentos de un material compuesto de carbono amorfo con concentraciones de elementos como zinc, plata, oro y otros materiales de tierras raras. Esos restos fueron enviados a laboratorios del Instituto Politécnico de Tomsk y a la rama de Leningrado del Instituto de Magnetismo Terrestre, Ionosfera y Propagación de Ondas de Radio de la Academia de Ciencias de la URSS, que era la institución científica más relevante para el análisis de ese tipo de materiales en la Unión Soviética. Los análisis producidos en esos laboratorios fueron los que convirtieron el incidente de Dalnegorsk en el único caso de la historia del fenómeno, en la URSS, con evidencia física, sometida a análisis científico institucional. Las esferas pequeñas de plomo resultaron ser una aleación de plomo, con hasta 17 elementos distintos. No era plomo puro, ni una aleación estándar de ningún tipo industrial conocido. Los fragmentos más grandes eran compuestos extremadamente duros, que requerían una sierra de diamante para cortarlos. La aleación era amorfa, sin la estructura cristalina que caracteriza los metales producidos mediante procesos convencionales. El análisis más llamativo fue el del tejido de malla. Era prácticamente indestructible en ácidos fuertes y solventes orgánicos. Bajo fusión al vacío, a temperaturas superiores a los 1300 grados, algunos de los elementos presentes desaparecían del análisis mientras aparecían otros que no estaban antes. Molibdeno y sulfuro de berilio emergían donde no había estado detectados. El equipo de investigadores,
incluyendo al doctor en ciencias químicas Vita Vysotsky, llegó a una conclusión que formularon con cuidado pero sin ambigüedad. No había ninguna tecnología conocida en ese momento que pudiera producir esos materiales. Que la hipótesis más consistente con los análisis era que el objeto era una sonda espacial artificial de origen no terrestre. Eso quedó en documentos científicos de la Academia de Ciencias de la URSS. El lugar de impacto también presentó algo que los investigadores no habían anticipado y que continuó siendo documentado en los años siguientes. La roca de silicio en el área de impacto estaba magnetizada. El silicio no es magnético. Magnetizar silicio es, en términos de física de materiales, equivalente a magnetizar un ladrillo. No hay ningún proceso natural conocido que lo explique. La temperatura estimada necesaria para producir ese efecto en el suelo, calculada por ingenieros del equipo, estaba entre 4.000 y 25.000 grados centígrados. Ningún accidente industrial o explosivo convencional produce esas temperaturas sobre un área de 2 metros cuadrados sin dejar evidencia de otro tipo. El área de impacto se comportó como una zona anómala durante los 3 años siguientes. Los insectos la evitaban. Los equipos mecánicos y electrónicos presentaban comportamientos erráticos cuando eran llevados al lugar. Un químico local que visitó el sitio enfermó. Los análisis de sangre de personas que pasaron tiempo en el área mostraron disminución en el recuento de leucocitos. Había algo en esa colina que afectaba a los organismos vivos y a la electrónica de maneras que ninguna hipótesis convencional podía explicar. En noviembre de 1987, menos de 2 años después del impacto, múltiples esferas luminosas similares a la que había caído en enero de 1986 fueron observadas sobre Dalnegorsk y los distritos circundantes. Solo en un día, se registraron 33 objetos no identificados en 5 distritos administrativos de la región de Primorie. Al menos uno de ellos fue observado volando sobre la colina 611 e iluminando la cima. Los testigos de estos avistamientos incluían militares y policía. En 1989, 3 años exactamente después del impacto original, testigos reportaron un aterrizaje de otro objeto en el mismo punto de la colina 611. Dvushilny documentó ese reporte. El caso fue presentado al mundo fuera de la URSS en el programa televisivo Sightings, el 3 de abril de 1995, después de la desintegración de la Unión Soviética. El director del segmento, Todd Mesereau, visitó el sitio, habló con los testigos y con algunos de los científicos que habían analizado los restos. A partir de ese momento, los análisis originales comenzaron a circular entre investigadores occidentales. El Dr. Richard Haynes, investigador científico de la NASA, revisó los datos del caso. Científicos japoneses y americanos visitaron el sitio y examinaron las muestras disponibles después de la apertura soviética. Ninguno encontró una explicación convencional para las propiedades del material recuperado. La composición isotópica del plomo en las esferas fue analizada en detalle. Los resultados mostraron que el plomo era de origen terrestre, con una composición específica correspondiente a depósitos del área norte del lago Baikal, a miles de kilómetros de Dalnegorsk. Eso sugería que el objeto había recogido ese material en la región del Baikal en algún momento antes del impacto, lo cual era una implicación adicional sobre la naturaleza y el origen del objeto. Dalnegorsk era y es una ciudad minera. Sus habitantes conocían los materiales industriales y los procesos de fundición. Los que analizaron los restos y produjeron los informes técnicos no eran entusiastas de los ovnis, sino científicos con formación específica en análisis de materiales. El objeto que cayó en la colina 611, el 29 de enero de 1986, dejó restos cuya composición y propiedades no pudieron ser explicadas por ninguna tecnología conocida, entonces ni ahora. Esa es la conclusión que los análisis producen. No es la conclusión de aficionados. Es la conclusión de laboratorios de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética.
Lo que el objeto era antes de caer en esa colina del extremo oriental de la URSS, lo que buscaba en Dalnegorsk, si es que buscaba algo, y por qué volvieron objetos similares a ese mismo punto durante los 3 años siguientes, son preguntas que nadie ha respondido. La colina 611 sigue estando ahí, en las afueras de Dalnegorsk. El silicio magnetizado sigue siendo silicio magnetizado. Y los documentos de los laboratorios soviéticos siguen diciendo lo que dijeron aquella vez, que no había ninguna tecnología conocida capaz de producir eso. En la noche del 25 de abril de 2013, una aeronave DHC-8 de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos despegaba del aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, en la costa noroeste de Puerto Rico. Antes del despegue, la tripulación había recibido un reporte de que había algo no identificado en las inmediaciones de la pista que había obligado a retrasar la salida de un vuelo comercial. El objeto había cruzado la pista sin transponder, sin comunicación con la torre y sin ninguna identificación. El DHC-8, equipado con una cámara infrarroja de mediano alcance Wescam MX-15D, el tipo de sistema de vigilancia que la aduana usa para detección nocturna, localizó el objeto y empezó a grabarlo. Lo que la cámara registró durante los siguientes 3 minutos y 54 segundos se convirtió en uno de los videos más analizados de toda la historia del fenómeno. El objeto era pequeño, de aproximadamente 1 metro de diámetro según las estimaciones basadas en la geometría del video. En infrarrojo, aparecía como una fuente de luz fría, no caliente, lo que descartaba propulsión convencional de ningún tipo conocido. Se movía a una velocidad que el análisis posterior estimó en entre 80 y 120 kilómetros por hora en algunos tramos. No tenía alas visibles. No tenía rotores. No tenía ninguna firma de propulsión visible en el espectro infrarrojo. Voló a nivel de los árboles a través de zonas residenciales. Cruzó la costa y entró al océano, sin desacelerar, sin el impacto característico que produce cualquier objeto cuando entra al agua. La superficie del océano no mostró perturbación visible consistente con un impacto. El objeto simplemente pasó de volar sobre el agua a estar bajo el agua, con la misma fluidez con que un avión pasa de un tipo de espacio aéreo a otro. Continuó moviéndose bajo la superficie. Después, emergió. Volvió a la superficie del agua, volvió a estar visible en la cámara infrarroja y reanudó su vuelo sobre el océano. Cerca del final del video, el objeto pareció dividirse en 2 objetos separados, o bien 2 objetos que habían estado próximos, se separaron lo suficiente como para ser visibles como 2 blancos distintos en la cámara. La tripulación del DHC-8 y los controladores del aeropuerto que habían observado el objeto antes del despegue fueron interrogados por sus superiores. Intentaron iniciar una revisión interna dentro del Departamento de Seguridad Nacional y posteriormente con la Fuerza Aérea. Ambas agencias declinaron investigar. El video fue obtenido por un piloto que tenía acceso a él y que lo filtró a través de contactos que eventualmente llegaron al director de investigaciones del estado de Florida de MUFON. Ese director reconoció la importancia del material y armó un equipo de 5 investigadores que firmaron acuerdos de confidencialidad con el piloto que había provisto el video. El equipo incluía un físico, un ingeniero aeroespacial y otros científicos con formación técnica específica. Pasaron 2 años analizando el video frame a frame, cruzando los datos visuales con los datos de radar del área y con los metadatos embebidos en el propio archivo de video. El resultado fue un informe de 165 páginas publicado por la Coalición Científica para Estudios de UAP en agosto de 2015. Las conclusiones del informe eran específicas. Los datos de radar del aeropuerto, que el equipo obtuvo y cotejó con el video, confirmaban de manera independiente la trayectoria y la velocidad del objeto. No era posible que el video fuera fabricado porque la trayectoria coincidía exactamente con los datos de radar independientes.
La velocidad del objeto en segmentos específicos del vuelo, calculada a partir de la geometría del video y confirmada con los datos de radar, era de entre 80 y 120 kilómetros por hora. No era extraordinariamente rápida para un avión convencional, pero el objeto no tenía ninguna configuración aerodinámica que pudiera explicar ese vuelo en ese espectro de velocidades. La transición de vuelo a movimiento subacuático, el llamado comportamiento transmedium, no tenía ninguna explicación convencional. Ninguna aeronave conocida puede transitar del aire al agua y del agua al aire sin desaceleración y sin daño estructural. La física del impacto con el agua a esas velocidades produce fuerzas que destruyen cualquier estructura conocida. El video mostraba esa transición ocurriendo sin ningún efecto observable en la superficie ni en el objeto. El grupo de escépticos más serios que analizaron el caso, incluyendo al investigador Mick West, propusieron que el objeto podría ser 1 o 2 globos o faroles chinos con comportamiento que se prestaba a interpretación errónea en condiciones de infrarrojo. Esa hipótesis fue evaluada en detalle por el equipo del informe y rechazada por varias razones, entre ellas que la velocidad medida por radar era inconsistente con objetos que derivan pasivamente con el viento, que la trayectoria controlada a través de áreas residenciales a nivel de los árboles requería maniobra activa y que los faroles chinos no entran al océano. En marzo de 2025, la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios del Departamento de Defensa publicó su propio análisis del video de Aguadilla, concluyendo con alta confianza que el objeto eran 2 pequeños objetos a la deriva a la velocidad del viento, y con confianza moderada que la aparente entrada al agua era un artefacto de la cámara. El equipo de la coalición científica publicó una respuesta detallada a ese análisis, cuestionando varios de los supuestos del AARO y señalando inconsistencias entre los datos de radar disponibles y las conclusiones del informe oficial. El debate técnico entre el análisis civil de 165 páginas y el análisis oficial del AARO continúa sin resolución definitiva. Lo que permanece fuera de disputa en todos los análisis disponibles es que la tripulación del DHC-8 vio y filmó algo que causó el retraso de un vuelo comercial en el aeropuerto de Aguadilla, que los datos de radar del aeropuerto confirman la presencia de un objeto en esa trayectoria, que el video es auténtico, y que el comportamiento del objeto en el video, cualquiera sea la explicación final, es inusual de una manera que ninguna de las partes en el debate ha podido explicar de manera completamente satisfactoria. Puerto Rico tiene una historia larga de reportes de objetos que entran y salen del océano. La costa noroeste de la isla, donde está Aguadilla, aparece en múltiples reportes históricos de ese tipo. El hijo del piloto del DHC-8 reportó haber visto un objeto similar entrar y salir del océano desde la costa norte del aeropuerto en las noches siguientes al incidente principal. Si algo usa el océano como cobertura o como entorno operativo, la costa noroeste de Puerto Rico sería un lugar lógico para hacerlo. Aguas profundas, poca cobertura de vigilancia y suficiente tráfico aéreo como para ser detectado cuando uno de los aviones de vigilancia tiene la cámara en el ángulo correcto. El 25 de abril de 2013, uno de esos aviones lo tuvo. El comportamiento transmedium, la capacidad de transitar entre aire y agua sin aparente daño ni desaceleración, es lo que distingue el video de Aguadilla de todos los demás videos disponibles del fenómeno. Los videos desclasificados del Pentágono, el Tic Tac, el Gimbal, el Go Fast, muestran objetos en el aire con comportamiento inusual. El video de Aguadilla muestra un objeto pasando del aire al agua y volviendo al aire. Eso es cualitativamente diferente. La física del impacto con el agua es bien conocida. Un cuerpo sólido a 80 km por hora entrando al agua experimenta una desaceleración abrupta que produce fuerzas capaces de destruir cualquier estructura metálica conocida. Eso es por qué en las pruebas de impacto de proyectiles contra agua, incluso objetos diseñados para ese fin sufren deformaciones significativas.
El objeto en el video de Aguadilla no muestra ninguna desaceleración. No hay perturbación visible en la superficie del agua consistente con un impacto. No hay fragmentos. No hay cambio en el comportamiento del objeto antes y después de la transición. Si el aro tiene razón y era un objeto drifting pasivamente con el viento, entonces la aparente entrada al agua es un artefacto de la cámara. Eso resolvería el problema de la física, pero requeriría que los datos de radar, que el equipo de la coalición científica cotejó con el video, sean consistentes con un objeto a la deriva, lo que es disputado. Si el equipo de la coalición científica tiene razón, y la geometría y los datos de radar indican velocidad y trayectoria activamente controladas, entonces el objeto en el video de Aguadilla hizo algo que ninguna tecnología conocida puede hacer. El debate entre esas dos posiciones es técnico, específico, y no está resuelto de manera definitiva por ninguno de los análisis disponibles. Lo que no está en disputa es que la tripulación del DHC-8 de aduanas de los Estados Unidos filmó algo que obligó a retrasar un vuelo comercial en el aeropuerto de Aguadilla, que los datos de radar del aeropuerto confirman la presencia de ese objeto y que el video es auténtico.